poder, estamos los que estamos y vamos a comenzar. Si alguien se integra a la reunión, bienvenido sea. Ya, Leo, ¿estamos grabando? Ya. Entonces vamos a saludar a todos quienes estén con nosotros, quienes nos escuchan o nos van a escuchar, deseando una buena tarde y agradeciendo tener el contacto y estar con cada uno de los que puedan estar viéndonos y también nuestros amigos del grupo Aventura del Saber. Bienvenidos los que habían estado un poquito desaparecidos, por ahí don Luis, no sé qué más, así es que retomemos nuestras actividades para que sigamos adelante en esta aventura de compartir un rato en la tarde. Así es que bueno, también vamos a saludar a nuestro grupo, porque si bien es cierto, no es nuestro cumpleaños de vida, es el cumpleaños del Facebook. Entonces, pero de todas maneras, como ahí se publica y hubieron algunos saludos, entonces vamos a saludarle en este segundo año, ya que estamos a través de Facebook transmitiendo y apareciendo por ahí con algunas actividades, con fotografías. Por lo tanto, también es importante porque cuando ya salimos a, como decíamos, don Luis, a Chile, al mundo y a Cuba. Sí, Así ya en que, Chile y el mundo. ya en Chile y el mundo. Así es. Entonces, por eso también saludamos en este día y felicitamos a nuestro grupo a la salida a Chillán, Chile y el mundo y Cuba. Así que eso sería por ahora y vamos a dejar a nuestra expositora de su libro de hoy día, que la veo ahí con su pelo suelto, le ha crecido el pelo a mi amiga Rosita. Así que bienvenida, bienvenida. Sí. Se ve más grande, le creció el pelo. Sí, así que bienvenida, todos vamos a ser oídos para usted, así que le damos ahí en la entrada para que exponga su libro. ¿No estamos internacional hoy día? No. No vino ninguna. Ya esta tarde ya. les voy a presentar un libro que se llama La Casa Alemana, ¿Ya? que es de Annette Hess. Ella es nacida en Hannover, empezó su carrera estudiando y diseño de interiores, ha trabajado como asistente de edición y guionista. Desde 1998 dice que escribe fundamentalmente para el cine y televisión y es la creadora de exitosas series. El salto a la literatura con La Casa Alemana ha encumbrado a Annette Hess entre los autores de mayor éxito en su país en los últimos años. Ella es la autora de La Casa Alemana. Bueno, esta historia se desarrolla en invierno, al parecer generalmente porque nos habla de mucha nieve, época de Navidad. Es una familia en donde está integrada por 3 hijos, su madre y su padre. Eva invita a su novio, Jürgen, a la casa porque ella esperaba de que su novio fuera a pedir su mano. Él es de una familia muy adinerada, hijo único, que vive con su padre, su madrastra, que se llama Brigitte. La familia de nuestra protagonista, que se llama Eva, se esmera en preparar una rica cena para esperar a este novio y recibirlo, pero a la madre no le gusta mucho al verlo, ya no le gustó, porque según ella tenía mejores pretendientes que el que tenía ahora, que Jürgen. Acabada la cena, Eva y su mamá, que se llama Edith, se van a la cocina a preparar un café para servirles, mientras Jürgen, que es el novio, y su papá, Ludwig, se quedan conversando ellos amenamente, y le empieza a preguntar qué es lo que es la Casa Alemana. El libro se llama La Casa Alemana, y es que es un restaurante que lleva el nombre de la Casa Alemana, y ellos se lo habían comprado a un primo de la mamá de Eva. Jürgen había estado estudiando 8 semestres de teología, y según Eva había dejado la teología cuando la había conocido a ella. Ella es traductora, trabaja en una agencia de traducciones,
Y cuando mientras preparan el café con su madre en la cocina, recibe un llamado por teléfono en donde la van a buscar un señor que se llama David Miller, porque la necesitan en una agencia, en la fiscalía, como para traductora, para traducir los textos. A ella, cuando la va a buscar este señor Miller, es un tipo muy mal educado, muy pesado. Llegando a la oficina en donde ella está, le presentan a unos señores que hay ahí, que son 3, para que empiece a hacer su trabajo. Empieza la reunión y le piden al señor Gabor, le presentan al señor Gabor. Él miró a Eva y pensó que por fin alguien le iba a poder a él traducir lo que él quería decir. Empieza la reunión y le piden al señor que cuente lo que él había visto y lo que había visto con exactitud, lo que había pasado el 23 de 1941. El señor mira a Eva y empieza a relatarle su historia. Le dice que era un día caluroso y nos pidieron que decoráramos todas las ventanas y que tapáramos lo que quedaba sin tapar con tierra y paja, porque iba a haber una fiesta, se iba a celebrar una fiesta. Dice que la decoramos con sacos y las grietas las tapábamos con tierra y paja. No podíamos cometer errores en el trabajo. Después hicieron pasar a los 850 invitados, que se suponía que eran los invitados, y al sótano del albergue. Dice, esperamos hasta que oscureciera para que se viese mejor la luz. Después lanzaron luz al sótano por los conductos de ventilación y cerraron las puertas. Sigue su relato él y dice que a la mañana siguiente tenían que abrir las puertas y habían encontrado a mucha de esa gente que estaba muerta. Algunos aún estaban vivos. Y como no había sido el trabajo bien hecho, tuvieron que repetir la misma acción al día siguiente, pero las puertas las abrieron a los 2 días después, encontrado a toda esa gente muerta. Le dice que ella, como siempre era su trabajo de traducción, siempre andaba con 2 diccionarios y le causaban dudas algunas palabras, y las palabras que le causaron dudas eran que los invitados eran prisioneros y la luz era el gas. Sigue su relato, dice que repitieron los mismos procedimientos en caso de que pudiese haber quedado vivo alguna persona de todos estos prisioneros. Eva vuelve a su casa confiada en que su novio había pedido la mano y no había sido así. En la casa, el día lunes, la casa alemana no la atendían porque era como la ocupaban como para una reunión familiar, entonces nunca se juntaban. Al día siguiente nuevamente la vuelven a buscar el señor David Miller y le entrega una tarjeta de presentación en donde le dice que llame a ese número que necesitan hablar con ella. Y es el número del fiscal. David le anticipa que necesitan a ella para que ella trabaje como traductora en el tribunal, en un proceso que se va contra los oficiales de la SS que trabajaban en un campo de concentración. Le cuenta a su hermana que es enfermera, pero su hermana se dedicaba como a leer las cartas y le dice que sí, que acepte el trabajo porque es un muy buen trabajo. Jürgen le invita a ver una película al cine, le cuenta el nuevo trabajo que le están ofreciendo y ella le dice que sí, que lo había aceptado, pero no era verdad. Él era un machista que no tenía por qué trabajar en eso, que su mujer tenía que obedecerle a él, que él daba la última palabra en todo lo que hacía. Le dice que no quiere que trabaje. David, el novio, era muy machista, no quería, o sea, un día le invitó a su casa, le dijo que ahí le tenía la oficina, pero la oficina era la pieza de planchado o la cocina. Era muy machista. Buena oficina. Sí. David Miller era un joven abogado oriundo de Canadá. Abogado tenía que ser. Abogado, ¿no es cierto? Cuidado que hay ropa del día.
que había logrado ubicar a un testigo que se llamaba Joseph Gabor. En los días salen a buscar los retratos de los acusados para llevar a este señor Gabor y le empiezan a mostrar fotos. En este caso él reconoce a algunas de las personas que estaban ahí en la fiscalía. Eva no entiende mucho y le dice que deje el pasado, que para qué busca el pasado, si ya el pasado había muerto. Ella empiezan a salir las noticias en los diarios y los empieza a comprar y los lleva a su casa, y sus papás, su mamá especialmente, se molesta y toma los diarios y los echa al fuego. Pero ella no entiende por qué eso hace su mamá. Como se venía la fiesta de Navidad, ella sale con su hermana a comprarle a la mamá una lavadora para regalarle, y en este andar anda en la calle un señor deambulando, mal vestido, maloliente, que buscaba una dirección y no la encontraba, y a la gente que le preguntaba lo ignoraban. Entonces ella se acerca al señor y le ofrece su ayuda, y el caballero buscaba una pensión, andaba con un papelito con el dato de una pensión. Eva la ayuda a buscar esta pensión, lo llevan y lo dejan instalado el caballero, y él de su bolsillo saca dos fotos y se las muestra a ella. La cosa es que este señor es un señor que también va a prestar a testificar por el juicio, en el juicio. Declaración, usted me lo ha dicho. Declaración. Él se llama el señor Cohn. Desde hacía días que estaban trabajando para empezar este juicio, arreglan la oficina y se encargan de que quede todo bien ordenado, donde iban a estar los testigos y todo, pero no debe haber sido muy grande porque no podía entrar mucha gente, quedaba mucha gente afuera. David Miller es el encargado de poner los cartones para dónde se iban a ubicar las personas. Eran 8 acusados que venían de la cárcel en microbuses, eran 13 que se hallaban en libertad bajo fianza, el inculpado número 4 que había dado su palabra que se presentaría. Muchas personas querían asistir. Entre las personas que se agolpaban había un hombre delgado de traje azul marino que mostró su carnet y un documento oficial. David lo reconoció, era el acusado número 4, conocido como la Bestia. Los inculpados se reunirían con sus abogados en otra sala y el acusado número 4 le dice que no necesita abogado. Eva no podía entrar porque había entrado tanta gente porque llegó atrasada, pero igual burló al guardia y pasó igual. Se metió como pudo. Como en Chile. Claro. Entró el magistrado y declaran abierta ya la causa penal contra Mulca y otros. Y se hallaban sentados un ingeniero, un comerciante, 2 administrativos, un conserje, un fogonero, un agricultor, un enfermero, un obrero, un médico especialista en enfermedades de la mujer, 2 dentistas y un fabricante de pan. Dice que, ¿Era el jurado? sí, al parecer estos hombres eran todos responsables de la muerte de cientos de miles de personas inocentes. 2 horas y medias el juez terminó de leer la sospecha de los delitos que se les acusaban. Le dice a los inculpados, ¿han escuchado los cargos de que se les acuse? Y ellos todos se declaran inocentes. David Miller vio que el acusado principal, que después del comandante había sido el hombre más importante del campo de concentración, le dice, no, yo soy culpable. No, o sea, no culpable, él se declara no culpable. Todos se declaraban inocentes en los cargos a que se les acusaba. Había una mujer que al escuchar todo esto, cuando se declaraban ellos inocentes, rompen llanto y silencio y dicen que son todos unos mentirosos, unos cobardes. Y Eva de todo esto sale muy preocupada de lo que había escuchado. Por fin Jürgen se había decidido ir a pedir su mano para casarse. El padre estaba muy contento de festejar festejado con brindis, y ella tiene que nuevamente volver a la oficina porque la estaban solicitando. Pero él le dice que tiene que dejar de trabajar porque ella
es su novia. Entonces le dice que no, porque él se molestó, porque no, ella, si no le había pedido todavía que se casara, no era su esposa, porque iba a dejar de trabajar. Y le pregunta que qué importancia tiene para ella, tanto para él ese trabajo, o qué importancia tenía para ella él. Para él, Eva era una desobediente, que no era una niña dócil, y dispuesta a aceptar lo que es la última palabra que tenía el marido, o sea, ella debía obedecerle en todo. Eva ya no estaba sentada atrás en el extremo de los sillones, ahora ocupaba la mesa de los testigos. Aseguró que traduciría con fidelidad y exactitud todos los documentos y declaraciones en la lengua polaca. Hizo su juramento, que lo juraba por Dios Todopoderoso y Omnisciente, termina diciendo Eva. Comienza en julio el primer testigo, que es Jan Kran. Le preguntan cuándo llegó él, le preguntan su nombre al campo de concentración, y él responde en polaco, que además hablaba muy rápido y a Eva le costaba poderle traducir, iba a ir tomando nota de su declaración. Relata que el 28 de octubre de 1042 había sido deportado del gueto de Croacia junto a su mujer y su hija. Estuvimos 3 días en un tren de mercancías en un vagón cerrado, junto a 80 personas más, sin agua, sin comida durante el viaje. Durante el viaje le dice que murieron más o menos 10 personas. Y cuando llegaron al muelle de carga, los hicieron salir del vagón y separaron a los hombres y los niños, las mujeres. Los niños y las mujeres iban a la izquierda y los varones a la derecha. Y ellos tenían la duda porque como su niño era un niño chico, ¿a dónde lo iban a mandar? Y él le dice que por favor lo consideren, que él no sabe trabajar, así que consideraron y lo mandaron con su mamá. Terminó su relato y los asistentes se quedaron mudos. De los acusados que hay en la sala, ¿usted puede reconocer a alguno de los que están aquí? El señor se pone los lentes y empieza a mirarlo. Se detuvo en un instante en un rostro que fue el del número 4, después señala al boticario que era el número 17. El boticario le dice, me está confundiendo, yo no soy. Se para el abogado del boticario y le dice, mi defendido en esa fecha no se encontraba en Múnich, él se había sometido a una operación. Y Kran le dice, posiblemente esté equivocado en la fecha, porque cuando uno está encerrado en un vagón pierde la noción del tiempo, posiblemente, o puede ser el 1 de noviembre, porque en esa fecha murió mi señora y mi hija. David Miller le dice a Eva que ha hecho muy buen trabajo, y ella se desconcierta porque ni le hablaba, y le dice, no, le dice, es que mi jefe, el fiscal general, me manda a felicitarla por lo bien que usted ha hecho su trabajo. Era la casa, él lo invita, los papás de Jürgen habían salido de viaje, y él le invita a conocer su casa, porque no estaban los papás, porque era un mangonía. Entonces, una casa, pero era como un palacio que ella a todos les deslumbraba de lo grande que era, todo le llamaba la atención. Cuando llega a la casa del señor Brun, ella vuelve a su viaje, va a la casa se vuelve a su casa, y ella notaba en su papá cierta preocupación y no querían que tomara este trabajo por algo, que cuál era tanta la importancia y toda esta cosa. Cuando termina de declarar el viejito el Otón al que ella había ayudado en la calle, ya él se sintió conforme con lo que había declarado y sale caminando sin rumbo, caminaba y era tan distraído que se le había quedado su sombrero en la fiscalía, y Eva lo sigue para entregárselo, pero él como caminaba tan rápido y se descuidó, y al viejito lo pasaron a atropellar. A él lo atropellan y el señor muere en el hospital. Ella se quedó con su sombrero, se lo llevó para su casa, y siempre lo guardó ella por lo que le había significado la declaración del Señor. Siempre fueron los testigos declarando cada vez más,
sobre lo que pasaba en los campos de concentración y lo que sufría la gente. Y Eva un día le quería conversar a sus papás de lo que pasaba, pero sus papás le ignoraban, como que le querían sacar el quite a lo que está pasando. Se van en un viaje, la mandan a ella y los otros más, como hacer una cosa visual, una inspección visual de todo este lugar, para constatarse, o sea, bien cómo eran los hechos, y todo estaba como bien corroborado con lo que habían testificado las personas. Vuelven en este viaje también andaba David, y David, a él le habían matado también un hermano en un campo de concentración, y eso era la preocupación que él tenía quería aclarar todo lo que había pasado allá, en esta cosa. En la noche él se empieza como a dar golpes en la cabeza y se empieza a pegar y empieza a gritar que por qué se pasaba eso, y que él no tenía un hermano porque se lo habían matado. Vuelven, él se les pierde allá y ellos vuelven acá sin esta persona. Y a Eva le empieza a llamar la atención porque empieza a trajinarle a su papá unas cosas en la casa y empieza como a ver unos dibujos medio raros. Y le empieza a llamar la atención y como que empezó a sospechar que a lo mejor sus papás también habían estado metidos en el campo de concentración. Habían estado trabajando allá. Y va y le encuentra unos dibujos al papá, los que le llaman la atención a ella, en donde hay unas niñitas con trenzas, unos humos, unas casitas. Y en un día va a la fiscalía y empieza a trajinar los registros de todas estas cosas y encuentra el apellido de su papá, que su papá también había estado trabajando en los campos de concentración. No le dice nada todavía a sus papás, se queda callada, empieza a averiguar cosas, se le muestra las fotos a su hija, a su hermana, y le dice de que vea lo que está pasando, y la hermana no le da importancia, como que no le importó eso. Ella va, le dice a su papá, lo encara, le dice que si acaso él había estado trabajando ahí, en el campo de concentración, si acaso también había participado en la muerte de tanta gente. Su papá había sido cocinero del campo de concentración, pero él nunca le había contado nada a ella. Ella quiere hacerse que se quiere quitar o sea, le da vergüenza todo esto porque la desenmascaran delante de ella, pero ella no tenía idea. Ella quiere dejar el proceso, o sea, que retirarse del proceso de todo esto, por lo que había pasado, y ella pide como que quiere hacer un viaje a Varsovia, porque quería ir a pedirle perdón a algunas personas. Y ella busca a un señor que ella tenía una cicatriz en la oreja, y le dice que lo busca hasta que encuentra al caballero en la peluquería, le dice que le corte bien el pelo. Entonces el caballero dice que por qué, le dice, la conoció, que era alemana, no, le dijo, y ahí él explica que ella había estado en el campo de concentración y él le había cortado a ella el pelo, y ella tenía una cicatriz, pero ella quería pedirle perdón porque su hija también había muerto en este campo por culpa, y que sus papás también eran responsables de esta muerte. Los relatos que hacen son súper crueles cuando los matan con los gases y todo, y después ella ya renuncia a su trabajo, a todo esto, y se va ella, de tanta vergüenza, ella se va de la casa de sus papás, los abandona, porque no puede vivir con gente que había hecho tanto daño. Se va abriendo una pieza, después se va a hacer un viaje, y en este caminar de este viaje, con Jürgen se habían terminado las cosas con su novio, y va ella caminando, le dan las ganas nuevamente de llamar por teléfono y lo llama a él. Y él también andaba en un viaje. Por coincidencia andaba más o menos donde andaban cerca ellos dos. Ella lo llama y le dice lo que andaba, él le dice que por qué no deja tranquilas las cosas, que para qué se hace daño, toda la cosa. Pues ella dice que no, que ella tiene que pedir perdón por lo que también sus papás eran responsables.
se ponen de acuerdo, se juntan en un aeropuerto y no sé, su mamá también fue juzgada, porque también la nombraron en el juicio, también era responsable de algunos daños, y no, ellos quedaron juntos, pero no se sabe si se casaron o no. La casa alemana. Final abierto. Oye, Eso es. qué bueno, oye, qué buena la historia, buena. Sí, Un aplauso para la Rosita, un aplauso. Oye, Ya pues. oye, interesante, muy interesante. muy bonito. Eso fue tan terrible. Y eso es la Segunda Guerra Mundial. Sí, Sí. muy bueno. Mm, Sí. está Anoche orientado. vi una Cuando película sobre eso. Sí, yo Oye, pensé que podía estar la película, pero no está la película. Oye, hay Sí. muchos libros orientados a la Segunda Guerra Mundial, que son desgarradores y leerlo. Yo leí el de la Danielle Steele, que se llama El honor del silencio, que está orientado en el ataque de Harvard, que yo lo presenté. Son un poco largos, pero es que uno quisiera contarlo todo, porque de verdad que Sí, son maravillosos. igual te dije resumirlos hartos, Sí, porque hay mucha declaración de muchos testigos, porque si no se hace muy sí. largo. Po. oye, Entonces, y esto, digamos, dentro del relato, no dice, por ejemplo, esos señores que eran polacos y no eran judíos, o eran judíos al mismo tiempo, fuera de ser eran algunos polacos. polacos, eran algunos polacos. Por ejemplo, el señor Kohn, parece que él era israelita. Por Lo eso, más probable es que judíos. todos hayan sido judíos. Es Claro. que ¿sabes lo que pasa? Que uno dice, los israelitas, los judíos, el pueblo elegido de Dios. Oye, pero qué manera de ser como indicados por Dios, este es mi pueblo, para darle tantas posibilidades, ¿ya? Tantos beneficios. Por ejemplo, esa inteligencia que tienen los judíos, esa capacidad que tienen para ganar plata, para brillar en todo lo que ellos hacen, en todo, pero al mismo tiempo, ¿ya? Ser tan perseguidos, diseminados por el mundo, tan castigados, digamos. O sea, ellos en sí reúnen todo lo que se puede tener de grande en este mundo y al mismo tiempo han sufrido los peores horrores que ninguna otra raza lo ha sufrido. ¿Ya? Y ese es el pueblo elegido de Dios. Oye, entonces uno dice, oye, por Dios que, o sea, por Dios, valga la redundancia, ¿cómo trata Dios, ¿ya? A su ¿Cómo pueblo. trata a su pueblo? Sí. Dicen que porque han sido muy duros de cabeza. Dios les decía, háganlo así, y Sí, pues. partían haciéndolo bien. Por ejemplo, un rey. Ya, Dios quería que él fuera el rey. ¿Ya? Y ese rey estaba gobernando, lo hacía bien, lo hacía bien, lo hacía bien, lo hacía bien, hasta que en un momento dado tenía que desviarse. Y Dios le decía, como te has desviado del camino que yo te he mandado que sigas, te castigo. Y te castigo a ti, castigo a tu descendencia. Oye, pero eran castigos horribles, ¿ya? Y eso ha sucedido, pero hasta el día de hoy, ¿ya? Estar Israel en un lugar rodeado de pueblos enemigos, oye, es como dormir en una casa y afuera que estén los malos acechándolo a uno. Sí es. Muy, Ese era mi libro. no, pero oye, pero el libro, de la historia, Sí, es muy bonita. muy bonita, triste. Bajo un cielo escarlata también es muy bonito. Imagínate esos niños, por ejemplo, esos niños. Pucha, un niño pudo haber sido prisionero, ¿ya? Haberse salvado y ni siquiera recordarse. Por ejemplo, yo pensé que cuando tú decías de eso, de cortarse el pelo, que tenía una cicatriz, Cicatriz, sí, po. la persona, la niña, no se acordaba siquiera, No, po. ¿ya? Que hubiera No se pasado acordaba, por un... y ella no se acordaba que había estado en ese campo de concentración porque ella era muy chica. Entonces, Pero después ella por eso, empezó con tan el dibujo, pequeña, empezó a hacer que memoria. puede quedar como un sueño, no sé, algo que pudo ser y no ser. Ya tan es así que la persona no se acordaba.
No, pues ella no se acordaba de que había estado ahí, pues por los dibujos empezó a como a sacar, o sea, conclusiones de que por qué ese dibujo y su papá lo guardaban tanto, y por qué su papá no, cuando ella hablaba de esto, como que le decían que para qué se interesaba, que dejara que el pasado era pasado. Entonces, bueno, si alguien quiere leerlo, se lo paso que lo tengo. La Leonor, que haga un comentario nomás, parece que la veo que está mandando chat. Sí. ¿O se retiró? Leonor. Leo. Está ahí, Leo. La Leo está sin audio. Por eso mandó. ¿Aló? ¿Sí me Ay, escuchan? ahora sí, Leo. Puede hacer un comentario Hola. porque. Hola, Leo. Hola. Encantado de estar aquí. Le mandé un pequeño comentario. Sí, Muy Sí. bien. gracias. En el chat puse un comentario pequeñito para la Rosita. Sí. Gracias, Y la Leo. María Elena. Aquí estoy. Hola. Bueno, empecé a escuchar el Hola. relato, ya lo Se he empezado, pero bueno, la parte que oí, muy bonito el relato que hace Rosita, y por supuesto es interesante. Hay, claro, muchas películas, muchos libros que tratan este tema, porque este holocausto es algo que no se debe olvidar, porque yo creo que la enseñanza que hay que tomar de eso es que no se debe olvidar cuando ese problema, la xenofobia contra una raza, a lo que puede conllevar, ¿no? Porque conllevó cosas terribles. Y a veces renacen esas ideas. A diario aparecen pocos grupos con ideas así xenofóbicas contra determinada raza, determinado grupo social por su orientación sexual, por ideas, etc. Y yo creo que la enseñanza de la humanidad es que no se puede repetir eso. Así es. No se debería repetir. Amandita, ¿escucha o no? Amanda. No, No, está sin audio. conmigo. La Bruni está con audio, sí. Sí, sí. Ya. Quien quiera ¿Le puedo- comentar algo, tiene le puedo hacer su un espacio. comentario? Sí, por Tiene los supuesto. micrófonos. Sí. Dele, don Sergio. Ok, mira, a raíz de esto me estoy acordando por el mundo. Yo trabajé con gente que estuvo en el frente de batalla en la Segunda Guerra Mundial. Un señor de origen, bueno, él tenía la nacionalidad alemana, pero su nacimiento fue en Bulgaria. Él era de una familia pudiente y era oficial del ejército búlgaro. Entonces, cuando Hitler se tomó el país, le cambió el uniforme y dijo: ahora disparas a favor mío, pues si no te matamos. Y tuve que apechugar. Y este hombre vivió el frente de batalla en Stalingrado, que es donde los rusos se hicieron fuertes y los alemanes no pudieron con ellos, y el invierno los mató y tuvieron que salir arrancando de ahí como podían, dejando botado todo, porque caminando sobre la nieve y los rusos de atrás metiéndole balas. Entonces, todos los que lograron sobrevivir era porque le iban quitando ropa a los muertos para poder protegerse, y al extremo tal que el Norma se llama, un día por nuestro trabajo en el hotel donde fuimos, no habían dos habitaciones que tuvimos que dormir en una sola, y yo le veo en los pies, la planta de los pies tenía una llaga, o sea, una costra grandota, un callo así. Le digo: bueno, Fred, ¿qué pasó? Recuerdo de la guerra, me dice. Y ahí me contó que eso, en la huida de Rusia, de Stalingrado, por el hielo, se le quemaron los pies. Y entonces se le hizo este callo. Y a todo esto, eso ocurrió el año 45, y cuando yo le vi esos pies, era ahí por el año 80, bueno, cerca del 90. Y todavía tenía salvo esa guerra. Y también tuve otro señor que era de origen austríaco, que le pasó lo mismo. Hitler lo invadió y le puso el uniforme alemán y a disparar por ellos. Y este señor era también de una familia pudiente, es más, es de una región que allá se conoce, en Hungría, una zona vinícola del vino de Tokay. Y este tiene el apellido Tokay. Y también pasó viajería ahí con esta cosa.
Y conocí gente que fue prisionero de guerra, judíos, a los cuales marcaron. Ellos les ponían un número aquí en la parte inferior de la muñeca, y eso los marcaban igual que marcar un animal. Entonces, Manda. ellos perdían la identidad, solamente lo reconocían por el número que le habían marcado. Esa era la forma. Y se mueren con eso, porque ya eso no se puede borrar. No se borra, po. Es como un tatuaje, po. Pero es un tatuaje, claro. Eran como marcar animales. Sí. Creo que de ahí se inspiraron los que hacen los tatuajes. No, macabro la cuestión. Porque un tatuaje bien hecho no se borra, ¿no? Sí, pues, Macabra la cosa. Así que cuando se hagan tatuajes traten de hacérselo con un lápiz, con un plumón, ¿ya? Oye, Que quede yo creo que- bonito pero que se borre. Hoy, a propósito de eso que dice Sergio, yo recuerdo, ¿se recuerdan la película ustedes de La novicia rebelde? Sí, Sí. claro. La novicia Sí. rebelde, el von Trump, el capitán ahí, ese noble era austríaco, ¿ya? Y querían, lo soportaban un poco los nazis, pero llegó un momento en que parece que no lo soportaron más, y él, como no se hacía aliado de ellos, no se incorporaba a la fuerza nazi, tuvo que escapar con su familia. Claro. Y ahí la Juliana. sacó su micrófono. ¿Qué le pasó? Se cortó el micrófono. Silenció el micrófono. ¿Quién? Don ¿Don Luis. Lo Sí. censuraron, lo censuraron. Oh, ¿qué le pasó? Censuraron al hombre. Algo visto. No, Luis quedó mudo. Silenció el micrófono. Esa otra- Ahí lo activo. Ya. Tiene que correr la cinta para atrás. Claro. ¿Se recuerdan ustedes que hicieron un espectáculo ellos en un teatro y tuvieron que Sí. escapar y los perseguían? Claro, porque los nazis estaban en todas partes y ellos los sometían, y él, por supuesto que él no era partidario de esa ideología, de ese capitán, ese señor austríaco, él era austríaco, y su patria era Austria, no era Alemania, ni vibraba con esta inspiración nazi. Bueno, es que la patria de Hitler era Austria. Hitler era austriaco. ¿Cómo? ¿Perdón? Hitler era austriaco. Sí, pero igual era austríaco, pero después ya se le empezó a olvidar todo eso de él. Para él era el que tenía que dominar el mundo nomás, y su raza aria, la raza superior. ¿Saben lo que le iba a decir? Que vi anoche una película de la Segunda Guerra Mundial, y lo que se planteaba era que el soldado alemán en ese minuto, cuando lo dirigía Hitler, el soldado alemán era el mejor soldado del mundo. Hoy, en poco tiempo arrasó Polonia, arrasó Francia, bueno, pero prácticamente se estaba tomando todo el mundo, por lo menos el mundo occidental. Y dicen que los soldados le daban a los soldados drogas, los drogaban. Claro. Así Para que que le aguante. daban pastillas, y estos caminaban y caminaban y caminaban, no tenían sueño, no tenían hambre, y seguían, ya de a pie, en los tanques. Entonces, claro, con gente que estaba drogada, claro que es difícil detener un ejército. Y después los aliados tuvieron que hacer algo parecido. Cuando se dieron cuenta que los alemanes luchaban drogados, bueno, Eisenhower y compañía también tuvieron por su lado, bueno, pero en forma más medida, pero también darle un apoyo, llamémosle un apoyo como psicológico a los soldados para poder enfrentar esto que era una pandemia, digamos, el nazismo.
Ya, Pero- ahí pero- más. Dejémonos de cosas tristes, dejémonos de cosas tristes. Sí. ¿Ya? Vamos, a tener vamos que ver algo más terminando. alegre, ¿ya? Para levantar el ánimo. Sí. Lo tenemos Mm. harto alicaído, digamos. La película La vida es bella, seguramente que todos han visto también, ¿no? ¿Cuál? La vida es bella, ¿no la han visto? La vida es bella. La vida es bella, porque La vida es bella trata ese tema, es una tremenda película, que traten de verla. Trata el mismo tema en el campo de concentración, pero como el padre que está con el hijo en el campo de concentración trata de que el niño no se dé cuenta que es eso, sino que es un juego todo. Que están jugando y entonces empieza la película muy cómica y después cae en la parte triste, pero es tremenda película. Si la ven por ahí, traten de verla. Muy ¿Por qué linda no la la película. tratamos de todo y la comentamos? ¿Por qué no la ¿Cómo? tratamos deberíamos tratar de verla todo para comentarla? Comentarla, es tremenda película, realmente, sí, vale la pena verla. Es una forma diferente de enfocar el mismo tema. ¿Ya? A través de la parte visual. Sí, ¿Por qué no la tratamos de ver y la comentamos? la vida es bella. Ujú. Ya. Leo. Pese a la pandemia, digamos, la vida sigue siendo bella. Leonardo. Ay, se me perdió Leo. ¿La leo? No, Leo. ¿Tengo Leo. micrófono? Sí, Leo. Hola. No, sí, quiero con el Oye. Leo moderador. Ah, ya. Leonardo. Ya. No, pues, Leonor. Pero vamos a tener que. Leonor. Coméntenos más, Leonor, porque como todavía no nos desconecta de la grabación, así que opine nomás. No, más bien que opinar, mandé también otro chat y digo que esa novela que relató muy bien Rosita está clasificada dentro de las novelas que en las bibliotecas, a lo mejor Doris me confirma, se llaman novelas de memoria. Que justamente Sí. alguien dijo. Más bien nosotros la llamamos histórica. Ya. Leía un texto, ¿por qué digo esto? Porque leía un texto sobre los mediadores de lectura que se preparan para las bibliotecas. Entonces ellos van clasificando las novelas de acuerdo con las temáticas. Entonces de repente cuando va un lector y pide una obra sin llevar una en el nombre, sino que le pide a la bibliotecaria o a quien esté presente ahí que necesita leer un libro sobre tal cosa y él entonces lo clasifica como un libro de memoria. Bueno, eso aparte, porque lo he aprendido ahora último, dedicándome a leer otras cosas. Oye, en primer lugar, gracias por permitirme volver a estar con ustedes. Y bueno, esperar que usted... ¿Quién te está dirigiendo hoy día el grupo? ¿Quién está de anfitrión? Dori. Yo pues, sí, pues, siempre voy a estar... Uno manda chat. No se lee, no se... Pero van para todos. En general, Leo dice un poco allá porque él los recibe, pero es que Leo se me fue. Ese es el tema. Ya. Sí, pero los chats que tú mandas dice para todos, porque yo los veo cuando tú lo envías. Sí, es para todos. Eso. Sí, así que eso. Encantada de estar con ustedes. Gracias, Leo, pero... nosotros contigo. Sí, Leo, de todas maneras, aquí todos los que suman es positivo, y no hay de que vuelva o no vuelva, sino que la idea es que participemos todos de lo que estamos haciendo, que en este tiempo es bueno para todos. Así que nosotros agradecemos que se sume. Y la Pamela, Rosita, ¿qué pasó con la Pamela? Le mandé el mensaje, yo creo que ni lo vio. Le voy a decir a la noche. Ya, que tiene que sumarse para que aproveche de haber visto a su cuñada ahí exponiendo y se entusiasme ella. Más rato de hablar con ella. Bueno,